Buenas tardes, a nosotros nos tocó el equipo de ligas remotas. Soy Alejandro Chávez y voy a explicarles un poquito de lo que se trata de este tema. Son conexiones remotas a base de DBA. DBA son Databases Administration, significa administrador de base de datos. Vamos a dar una pequeña introducción, unos ejemplos y lo que viene siendo el desarrollo del tema real de ligas remotas. Nuestro equipo está conformado por Carmen, Maribel, Elsie, Lucy, Eira y un servidor, Alejandro Chávez. A continuación mi compañera Elsie va a dar una pequeña introducción y un ejemplo de lo que viene siendo ligas remotas o conexiones remotas. Buenas tardes, vamos a darles a conocer la introducción de conexiones remotas. Es la conexión a distancia entre dos o más equipos, donde uno de ellos permite acceder al otro como si se estuviese trabajando directamente enfrente de este, mediante el empleo de un Remote Access Software. O sea, usted puede establecer una conexión remota con uno o varios ordenadores a través de una red o el internet. Como resultado y sin necesidad de su presencia física, usted establece un acceso remoto con el que puede compartir escritorio u obtener el control remoto de dichos ordenadores. Después de leer esta pequeña introducción, vamos a explicar cómo funciona una conexión remota. La conexión remota funciona cuando el equipo local, a través del servicio al cliente, envía una solicitud de conexión al servicio remoto del equipo remoto. Si esta es aceptada, la comunicación sigue los siguientes pasos. Paso número 1. El equipo local envía al equipo remoto mensajes del teclado y mouse. Paso número 2. El Remote Desktop o equipo remoto procesa como propios y responde con una imagen actualizada de su pantalla. Paso número 3. El equipo cliente muestra la imagen actualizada de la pantalla del equipo remoto, que refleja lo que está sucediendo en el equipo remoto. Con la explicación anterior que realizó mi compañera, vamos a ver primeramente qué es MySQL y qué son las bases de datos, dejando a un lado las conexiones remotas o ligas para explicarlo un poco más adelante. Bueno, primeramente vamos a ver qué es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional multihilo. Eso se trata en la cual los procesos tienen diversos hilos de ejecución. Si uno de ellos deja de correr, no se cae la aplicación, sino que simplemente se corta esa variante. También MySQL tiene la característica que es multiusuario, que significa que puede ser compartido con varios usuarios al mismo tiempo. Este es un software de código abierto. Este lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query Language. Es un lenguaje de consulta estructurado que fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma generalizada en las bases de datos relacionales. Prosiguiendo con la anterior explicación, veremos ahora un ejemplo de la vida cotidiana de una base de datos. Vamos a entrar a una página de gobierno. Tenemos aquí nuestra página de gobierno. En este caso vamos a buscar nuestra CURP en consultas.curp.gov.mx. Nos tenemos en la parte superior un código de verificación, que es en el cual vamos a ingresar los caracteres que nos están indicando. Esto es por seguridad de que somos una persona físicamente moral y no estamos haciendo ningún intento de publicidad ni nada de represalias. Tenemos aquí ciertos campos para ingresar caracteres. En cada campo nos marca una fecha que es de obligatorio. Vamos a ingresar para buscar nuestra CURP. Esto que estamos haciendo es para consultar la base de datos del gobierno y que nos mande a nosotros un resultado de búsqueda
para así poder satisfacer nuestra necesidad de esta búsqueda. Ahora que tenemos ya nuestros caracteres puestos en estos campos, vamos a hacer la búsqueda, vamos a darle clic en el botón de buscar. Ahora estamos haciendo una conexión con el servidor del gobierno y nuestra máquina 1. Para esto, esta conexión nos va a brindar un resultado que es nuestra CURP del banco de base de datos del gobierno. Conexión remota a una base de datos con MySQL. En esta ocasión les vamos a mostrar un tutorial, o mejor dicho, un mini tutorial, acerca de cómo conectarse a una base de datos de forma remota utilizando MySQL. Bueno, veamos, ¿qué significa esto? Pues esto significa que ustedes aprenderán a conectarse a una base de datos que se encuentre en una máquina diferente a la que están utilizando por medio de alguna red, para posteriormente poder manipular dicha base de datos haciendo consultas, creando tablas, insertando datos, etc. Enseguida se muestra una representación de nuestro objetivo. Como lo acaba de decir mi compañero anteriormente, la máquina 1 accede a la máquina 2 por medio de caracteres y mensajes. Cuando la máquina 1 se lo envía a la máquina 2, esta accede a sus bases de datos y a la máquina 2. La máquina 2 envía la información que contiene esa máquina como servidor, manda la información, la base de datos, y nos los muestra en la máquina 1, haciendo así una conexión remota. En este tipo de prácticas es necesario contar con 2 o más computadoras, como en el ejemplo anterior fue la máquina 1, que es la máquina de nosotros, y una máquina y el servidor 2, que son los de gobierno. Para esto se tiene que tener una conexión remota, pero si quieres puedes usar más de una, ya que serán los mismos pasos para todas. Lo siguiente es establecer una conexión a través de una red con las computadoras disponibles. Por consiguiente, tenemos que instalar MySQL. En este caso nosotros vamos a instalar un MySQL, un server 6.0, pero cada persona puede utilizar cualquier versión superior al 5.0. Incluso pueden utilizar los servidores de XAMPP o WAMP. La instalación se tiene que hacer en las dos máquinas o en las máquinas disponibles. El primer paso es asegurarse de que todas las computadoras estén conectadas correctamente. Para esto abrimos el símbolo de un sistema que utilizaremos un comando llamado ping, el cual nos servirá para verificar si las máquinas están respondiendo de forma correcta las peticiones de la red. Para ello habrá que teclear el siguiente ping: 192.168.1.1, tal como se muestra en la figura. Ahí se está mostrando la verificación que se hace con el ping. La IP que se utiliza en el ejemplo tendrá que ser reemplazada por la IP de la máquina a la cual se requiere conectar. Una vez hecho lo anterior, tendrá que mostrarse el siguiente resultado. Ahí vamos a mostrar, bueno, ahí se está mostrando donde se hizo la verificación con el comando ping para que funcione correctamente y pues se conecte a la red. Si en este es el caso, entonces la máquina remota está respondiendo correctamente y podrá seguir con el siguiente paso. Pero si apareció un resultado parecido al de la figura 3, entonces tendrán que configurar su equipo de modo que consigan conectarse de forma correcta. Para esto, si utilizan el sistema operativo del Windows 7, primero que nada les informo que para la conexión de redes
es un poco más laborioso y probablemente no consigan una conexión a la primera. Además, pues en ocasiones no se puede conseguir una conexión con el equipo utilizando este sistema operativo, pero si es posible, pues pueden conectarse a MySQL. Así que si ven que el problema persiste aún después de varios intentos, entonces sáltense al paso segundo. Si llegando al paso 4 siguen sin funcionar su conexión, entonces definitivamente el error se deberá a la configuración de la red o incluso a los medios físicos que se estén utilizando, ya sea según su sistema. En esta figura también se muestra el símbolo del sistema, así como también se muestra el tiempo de espera necesario para el PIN, tal y como sus estadísticas. El paso 2 es configurar MySQL para que el usuario root se pueda conectar remotamente. Para ello se tienen que realizar los siguientes pasos. Como primer paso, abrimos el configurador de MySQL, que sería MySQL Server Instance Config Wizard. Aquí en esta imagencita nos va a mostrar cómo vamos a abrir el configurador de MySQL. Posteriormente tendrán que seguir la siguiente secuencia de imágenes, tomando en cuenta los componentes encerrados en color rojo, que a continuación mi compañero les explicará con más detalles cada paso para configurar este programa. Bueno, a continuación, como lo acaba de decir mi compañera, vamos a realizar lo que viene siendo la instalación de MySQL. Bueno, primeramente nos va a aparecer la pantalla de bienvenidos a la instalación de MySQL. Vamos a darle clic en siguiente. Nos abre otro recuadro en el cual vamos a dar clic en Reconfigure Instance y daremos clic en siguiente. Nos aparecerá este recuadro de Database Configuration. Escogemos el Database Configuration por default y le damos clic en siguiente. Aquí nos aparece el Devel Machine. Le damos el Devel Machine, vamos a darle clic en siguiente. Le daremos clic en Multifuncional Database y le daremos clic en siguiente. Aquí damos simplemente clic en siguiente, como lo dice el recuadro rojo, siguiendo las instrucciones. Aquí seleccionaremos lo que viene siendo en Decision Support DSC. Dejamos la configuración como está y daremos clic en siguiente. En la siguiente figura que veremos a continuación, se tiene que asegurar que en el cuadro de texto de port number se encuentra el puerto 3306, ya que este es el puerto por default que usa MySQL, y también que la casilla de activación de Add Firewall Exception for this port se encuentra activa. Como lo decimos anteriormente, NADU TCP IP, el puerto 3306, Add Firewall Exception for this port, lo palomeamos y que se encuentra activa la casilla de Enable Strict Mode y le damos clic en siguiente. Aquí solamente seleccionamos Standard Character Set, daremos clic en siguiente y a continuación en la siguiente imagen se tiene que asegurar que la casilla Include Bind Directory in Windows Part se encuentra activa, ya que esta incluirá la consola MySQL a las variables de entorno de Windows. Daremos clic en siguiente y, como lo dije anteriormente, Include Bin Directory en the Windows y que se encuentre
activada esa casilla y damos clic en siguiente. Con respecto a la siguiente figura, si esta es la primera vez que se hace esta configuración, entonces solo se tiene que llenar los campos de New Root Password, de nueva contraseña root, y confirmar la contraseña. Pero si ya haya hecho una configuración anteriormente, entonces se tendrá que llenar el campo de Current Root Password. Si ya habías hecho una configuración parecida, entonces vas a tener que poner tu contraseña actual que tienes en MySQL, y posteriormente se tiene que activar la casilla de Enable Root Access from Remote Machines. Esto nos permitirá acceder con la cuenta root a las máquinas remotas. Le damos clic en siguiente, y en siguiente recuadro, como les dije anteriormente, Modify Security Settings, y enter the root password y repite un cuadro. Y si ya tuvieras una contraseña anterior, sería en el primer recuadro y no en el segundo, y repetiría la contraseña igualmente. Le damos clic en siguiente, nos muestra la siguiente imagen, daremos clic en Execute, y si todas las configuraciones que acabamos de hacer fueron correctas, entonces obtendremos algo similar a la siguiente figura, que vendría siendo esta. Nos muestra todo palomeado y el botón de Finish, que daremos clic al final. Esta configuración se tiene que realizar en las dos máquinas y de la misma manera que lo acabamos de realizar en esta máquina. En crear una base de datos en la máquina remota. La máquina a la cual queremos acceder, para esto es la máquina 2, donde abrimos la consola MySQL. En la figura se muestran los pasos para acceder al programa. Una vez abierta la consola va a haber una contraseña tal y como se muestra en la siguiente figura. Cómo acceder a la línea de comandos, en la cual tecleamos nuestra contraseña y accedemos. Para ello teclean la contraseña que pusieron en la configuración anterior y presionan la tecla Entrar para poder acceder a ella. En esta imagen se muestra cómo accedemos a la línea de comando y nos aparece la configuración de MySQL. Después de haber accedido a MySQL, se crea la base de datos con la siguiente instrucción: Create Database Access, tal y como se muestra en la siguiente figura. En esta figura se muestra cómo se crea la base de datos utilizando la instrucción ya mencionada. Posteriormente usa esa base de datos con la siguiente instrucción de useBase. En esta imagen se muestra la instrucción, una base para verificar que esté creada correctamente. Seleccionada la base de datos, se proseguirá a crear las tablas. Para ello se creará la tabla Tablax con los atributos ID y nombre, utilizando la siguiente instrucción: Create Tablax int 2, nombre varchar 30. En esta pequeña figura nos muestra cómo vamos a crear nuestra tabla, como les acabo de mencionar posteriormente. Primero que nada, para poder entrar a nuestra base de datos y crear nuestra tabla, tenemos que poner nuestra contraseña. Después de haber creado la tabla, el siguiente paso es llenar la tabla. Para ello utilizaremos los siguientes datos, que sería insert into tablax values 1, que serían los nombres de las personas que queramos, podemos inventar, por ejemplo sería Hilario. Insert into tablax values 1, que sería Pedro. Insert into tablax values 1 María. Insert into tablax values 1 Juan. En la siguiente imagen, pues aquí muestra cómo creamos la tabla con los nombres que elegimos nosotros. Enseguida
Si se quiere asegurar de la inserción, entonces tendrán que seleccionar los datos de la tabla como con lo siguiente. Lo que utilizamos es el siguiente comando, que es select from tablax. Aquí en la figura nos muestra cómo sería la tabla, o sea, en sí, cómo la tabla, sería creada la tabla si tecleamos este comando. Nos muestra la tabla ya creada con el ID, el nombre, y ahí nos aparecen todos los nombres que ya habíamos elegido anteriormente. Si ha llegado correctamente hasta este punto, entonces podrá proseguir con el último paso, que sería el paso número 4. Este paso se lo explicará mi compañero enseguida. En este paso se accederá a la base de datos de la máquina 2 a través de MySQL desde la máquina 1, como lo habíamos visto en las primeras explicaciones, que teníamos un diagrama de máquina 1 y máquina 2, la máquina 1 accediendo a la base de datos de la máquina 2 a través de MySQL. Y para conseguir esto se tendrá que realizar lo siguiente: abrir el símbolo del sistema en la máquina 1. Aquí está el símbolo del sistema. La siguiente instrucción nos servirá para conectarnos a la base de datos de la máquina 2, que vendría siendo MySQL -h 192.168.1.1-u root-p, donde la IP 192.68.1.1 tendrá que ser reemplazado por la IP de la máquina 2 y el usuario root se queda como tal. Después de escribir esto en el símbolo del sistema, tecleamos la tecla entrar o enter. Posteriormente nos pedirá la contraseña y escribimos la contraseña que pusimos en la configuración antes realizada. Aquí está el ejemplo de la imagen. Si todo salió bien, entonces les tiene que dar el mismo resultado que la figura anterior. Una vez que se encuentren aquí, ustedes podrán manipular las bases de datos que se encuentran en la máquina 2. Para ello seleccionamos la base que creamos anteriormente, la base useBases, y hacemos una consulta de los datos de la tabla tablax. Select from tablax. Nos aparecerá la siguiente tabla, el siguiente recuadro. Y para salir de la conexión, pues simplemente tecleamos diagonal Q. Aquí estamos usando la base useBases, y ahí está saliendo aquí estamos saliendo de MySQL-Q. Bueno, pues espero que les haya gustado este mini tutorial de la configuración de MySQL, cómo puedes conectarte remotamente, algunos ejemplos. Tratamos de hacerlo lo más entendido posible. Sería todo por mi parte, de parte de mis compañeros. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.